al Señor porque nos permite nuevamente estar aquí en un programa en vivo. Gloria a Dios, dándole la gloria y la honra al Señor que nos ayuda a seguir adelante con este programa, agradeciendo a todos los hermanos que están siempre esperando esta transmisión y que comparten, ¿verdad?, con otras personas para poderse edificar en la palabra de Dios. Reciba saludos de la hermana Rodimari Guzmán, mi esposa, de mi mamá, la hermana Marina, que están aquí acompañándome, ¿verdad? Apoyándome en esta predicación y desde luego en la lectura, en la oración y en todo lo que se necesita. Así que damos la gloria y la honra al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. El tema de hoy es un tema que lo traemos de acuerdo a la necesidad que hay en el mundo, en la iglesia, acerca de este tema de el recasamiento. No lo hablamos porque sea un tema que nos apasione, sino por la necesidad que hay. Y vamos a presentar este programa en las manos del Señor, dándole la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Así que acompáñeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy la gloria por este programa que me permites transmitir, Señor, sí, Señor, al mundo entero, Señor, donde quiera que las personas estén conectadas, pidiéndote que el Espíritu Santo guíe a cada vida, a cada corazón, hacia este lugar. Mira cuánta mentira se levanta, cuánto maestro falso, cuánta, Señor, confusión están creando en el corazón de los cristianos. Permite que este programa sea bálsamo, aliciente al corazón de aquellos que aman la verdad. Padre, quema toda obra del diablo en el nombre de Jesús por la sangre del Cordero, todo principado en los aires, toda mentira que se opone a la verdad, y respalda, Señor, este programa. Confirma la bendición al corazón, de la mente, del espíritu y del alma de mi hermano, Señor, dándole testimonio de tu palabra fiel y verdadera que no cambia. En el nombre de Jesús pongo mi vida en tus manos. Quema toda obra de las tinieblas en los hogares. Este lugar es tuyo, te lo presentamos, que tú reines. Cuida la vida de cada uno de mis hermanos, su corazón, su alma. Y hacemos esta predicación con temor y temblor, sabiendo, Señor, que estamos delante de tu presencia, Padre. Danos tu bendición en el nombre de Jesús de Nazaret, por medio de tu Espíritu Santo para esta predicación. A ti damos y daremos la gloria, porque solo tú la mereces. Y tú eres Señor de señores y Rey de reyes. Y nosotros solo tus siervos, que predicamos la palabra que tú has dejado revelada en las Escrituras. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. En los últimos tiempos, el tema del recasamiento ha sido uno de los temas más difíciles. Hay iglesias, ¿verdad?, completas, donde el pastor, los miembros y toda la iglesia casi están recasados. Ha habido casos. Y es tremendo este tema, hermano, porque el recasamiento como tal, históricamente, se sabe que allá por el año 1500, el rey Enrique fue el primero que se recasó. No existía el recasamiento. Al no poder su mujer, la reina, darle hijos, él decidió casarse con otra mujer. Ahí está el registro histórico. Pero nosotros traemos este tema de una perspectiva bíblica. Es tremendo el tema porque tenemos evangelistas ministrando recasados. Algunos de ellos la gente lo sabe, pero la mayoría de esta gente que están ministrando, la gente no lo sabe. ¿Ok? Cantantes, por la fama, encontraron una mujer más bonita, dejaron la que tenían y están recasados. Y ahí están cantando. Profetas que profetizan y están recasados. Pastores ministrando recasados. Gente que profetiza y la gente dice, es que Dios lo usa, y ese es uno de los grandes engaños, porque el cristiano común no sabe, porque no lee la Biblia, y la Biblia dice que muchos le dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos,
Hicimos milagros, ministramos y Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Traemos esta palabra como una advertencia. No tenemos repelillo contra las personas que están en esa condición. Es una advertencia para que se vuelvan a Dios y no vaya a ser tarde cuando lleguen a la presencia de Dios y se den cuenta del error que cometieron. Este tema era bien conocido en la iglesia, pero de unos años, décadas atrás, ha ido cambiando en los países desarrollados de tal manera que antes era escandaloso y no se concebía un ministro que fuera recasado. Pero hoy día el ministro, los miembros, están recasados en las iglesias. Es un problema grave. Tiene solución mientras hay vida, porque la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Por tanto, este programa no tiene el prurito de ofender, ¿verdad?, la intención de señalar, sino de llamar a la restauración. Pero la restauración es por medio de la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La Biblia dice que este problema surgió cuando Israel estaba en Babilonia. Dice que ahí, en Babilonia, los judíos se casaron con mujeres que no eran judías. Y cuando vinieron Nehemías a restaurar Jerusalén, uno de los cambios que debieron hacer fue dejar a aquellas mujeres que no eran de Israel. Fue duro, pero lo hicieron para servir a su Dios. Por tanto, este tema es fuerte, pero tiene solución. La persona que está en esta situación no es la única. Hay miles de personas que están en este pecado de fornicación. Recuerde que aquí no damos todas las respuestas ni abarcamos apenas un esbozo de los temas. Nuestros libros, que son gratuitos, están en internet y ellos explican ampliamente muchos de los temas que damos aquí. Para el caso tenemos un libro que se llama Una sola carne. Es un libro interesante para aprender del matrimonio. Usted no tiene que estar de acuerdo con todo lo que se dice, pero puede analizarlo, no sea que el Señor tenga algo que decirle a través de esos libros, que son libros escriturales, es decir, fundados en la Biblia. En ninguno de mis libros yo pongo opiniones mías, cito la Biblia. En los 26 libros que he escrito, hay uno solamente que es Vida y Ministerio, que es autobiográfico, y ese desde luego cuenta experiencias porque es de la vida nuestra. Pero todos los demás son teológicos. Así que están fundados en las Escrituras, en la sola Escritura. Entonces, vamos a hablar de este tema. Quiero que mi esposa me ayude aquí a leer en Mateo 5, 31, 32. Porque ahí es donde se encuentra la gran expresión. Ya dije que aquí no voy a explicar todo, yo me voy a ir apenas a una parte que casi es como la corona de todo este tema. Si usted quiere saber del tema, tiene que leer el libro. No se deje llevar por un video de internet, por lo que le dice, usted va del pastor porque ya sabe que el pastor le va a permitir, el pastor no te va a salvar. El hombre te puede llevar al infierno, pero de ahí no te va a sacar, no importa quién sea. Si no está parado en la Biblia, te va a hacer que tú te pierdas, que tu alma se pierda. Vamos a ver entonces la introducción, Mateo 5:31. Amén, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Vamos a ir despacio. Ahí vienen a preguntarle a Jesús, ¿verdad? Cosas que la ley enseñaba. También fue dicho, dijo Jesús, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Moisés permitió la carta de divorcio por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Era un pueblo que dice que Dios lo desechó y que lo dejó que hiciera lo que quisiera. No significa que todas las cosas que Israel estaba haciendo estaban bien. Ahora, Rodimari, ¿cuál es lo importante aquí? Rodimari, tenemos que comparar lo que Moisés dice con lo que Cristo dice. Hay gente que viene con textos como los que escribió Salomón, que dice, de los muertos nadie sabe. Oye, ese era el conocimiento de Salomón, pero Cristo vino a aclarar que cuando muere el rico va al infierno y Lázaro va al cielo, directamente. Entonces Jesús vino a explicar todas estas cosas. Esa era la esperanza del Mesías, que él iba a aclarar todas las cosas y lo dice. ¿Sabes quién? La mujer samaritana en el pozo. Le dijo, Señor, sabemos que cuando el Mesías venga nos explicará todas esas cosas. Mujer, te digo que yo soy el que estoy contigo. Había una esperanza de que el Mesías iba a traer esa revelación total de las cosas. Entonces,
Moisés, dice la Biblia que Jesús es el nuevo Moisés, que Moisés dice, si perecieron aquellos que oían a un hombre que los amonestaba en la tierra, cuanto más nosotros escaparemos si desechamos al que habla desde los cielos. Ese es Jesucristo. Por tanto, Jesús aclaró todas las cosas de estos temas. No se puede quedar en el Antiguo Testamento. No, porque si nos quedamos en el Antiguo Testamento hay que apedrear a todos los que me están viendo y a mí también. La paga del pecado en el Antiguo Testamento era con la muerte inmediata. Ahora la gracia de Cristo nos da la protección hasta el día que morimos. Pero no quiere decir que en la gracia hay que pecar. No. Entonces dice, dele carta de divorcio. Fíjese bien, y Jesús aquí, Rodimari, pone en contraposición lo que Moisés dijo con lo que él dice. Y fíjate que el yo os digo se compara con el gran yo soy. Con el gran yo soy. Verso 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Ahí está la palabra que confunde a todo mundo. Cuando la Biblia en todos los contextos dice algo y en un lugar dice algo que está confuso, es que el corazón humano o nosotros no entendemos lo que quiere decir ahí. Esto es el acabose para mucha gente. Y aquí es donde el corazón se inclina a un lado y a otro dependiendo de lo que la persona tenga en el corazón. El que quiere defender su adulterio va a tomarse de ahí, ahí dice salvo por causa de fornicación. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir Jesús? Salvo por causa de fornicación. Bueno, lo primero que Jesús quiso decir es que la única causa en la cual la persona, si se separa o se divorcia, no peca, es cuando está en un pecado de fornicación. Y la fornicación y el adulterio son dos pecados diferentes. Yo lo tengo ampliamente explicado en mi libro. Para el caso Apocalipsis dice, y Corintios dice, a los adúlteros y a los fornicarios. ¿Por qué siempre esas dos palabras están juntas? Si fueran lo mismo, estaría loco el que está hablando. Si dice, a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Ahora, ¿cómo los va a juzgar? La Biblia dice que los adúlteros y los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Cuando dice que los va a juzgar es con el juicio de los adúlteros y de los fornicarios. Y alguna gente piensa que es un juicio futuro donde se les va a hacer concesiones. No, la Biblia habla claramente que el adulterio y la fornicación son pecados de condenación. Así que, ¿qué significa salvo por causa a no ser o salvo por causa de fornicación? Lo que significa es que cuando dos personas están en una relación fornicaria, ¿cuál es esa? Incesto, donde está viviendo un padre con su hija o un hijo con su mamá. Cuando un hombre tiene dos mujeres, que era muy común en los tiempos de Cristo, que un hombre tuviera 2, 3 mujeres. La Biblia no lo aprobaba, pero se daba en los tiempos bíblicos, sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es otra relación fornicaria? Porque la palabra fornicación en su sentido más amplio significa perversión, algo pervertido. Así que cuando dice el Señor, cuando se separan de esa relación adúltera, esa porneia, entonces lo que están haciendo es soltándose de un pecado. Esa es la única parte cuando no pecan, pero después de ahí no se pueden soltar. Es obvio que un pecado, por ejemplo, de poligamia, varias mujeres, incesto, gente que está viviendo unión libre, eso es fornicación. Entonces, si te surge alguna pregunta, la dices, porque si a ti te surge una pregunta es porque la gente la tiene. Entonces, ya vemos que la fornicación no es lo mismo que el adulterio. Por eso Jesús dice, en caso de fornicación, sí se pueden separar la porneia, que es un pecado sexual, una relación ilícita, aunque esté formalizada por las leyes del gobierno. Ante Dios, ese es un pecado de fornicación, y como están en ese pecado, el Señor dice, si por esa causa, al conocer que están en un pecado, ustedes se separan, no pecan, pero de ahí para allá no se pueden soltar. Ahora, ¿cuál es el sentido que la gente le da, Rodimari? Porque esto no es fácil explicarlo. ¿Cuál es el sentido que la gente le da? Fíjate que los teólogos, para darle una salida a la gente, hace muchos años, se inventaron que esa palabra fornicación se refería al matrimonio.
Ahora, mira esto, Rodimari, que es de las cosas más importantes que traigo. Lo demás está en la Biblia, lo pueden leer, pero esto es importante. ¿Cómo Jesús va a decir que cuando un hombre o una mujer falla, tiene licencia para ir a formalizar el adulterio? Si el adulterio es pecado, cuando una persona en la pareja, dame otro lápiz, cuando una persona en la pareja falla, se llama adulterio. ¿Sí o no? Dos personas casadas, falla la mujer, falla el hombre, se llama adulterio. ¿Y cómo Dios va a decir? Ahora que ya adulteraste, te voy a premiar y vete y adultera con un hombre y te casas. ¿Verdad que no tiene sentido? Que Jesús diga, salvo por causa de adulterio, sí puedes adulterar formalmente. Mira, Rodimari, si eso fuera así, oyente, por favor, si eso fuera así, entonces cualquier persona que quiera, que se enamora de otra persona, va y peca y le dice a su mujer, ya pequé. Y Dios dice que si peco, yo puedo seguir pecando. ¿Entendiste eso? Sería una puerta abierta. Es ilógico que Dios diga que si alguien falló, puede ir y casarse con otra. Licencia para pecar. Licencia para pecar. Pero alguien dirá, no, es la parte afectada. Ya vamos a ver que ante Dios, estas dos personas ya no son dos, son uno. Y que si son una sola carne, ya no son dos, y que no hay ni afectado ni afectada, sino que los dos pecan, dice el Señor. Ahora vamos con esa parte. Ajá. Entonces, a no ser por causa de fornicación, lo que quiere decir es que estén en una relación ilícita, pero no habla de que alguien peque de los dos, porque eso se llama adulterio, por favor. Entonces, dice, léeme desde el 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, De una relación ilegítima, hace que ella adultere. ella adultera. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. los dos, no hay una parte afectada. Dice que tanto el que ofendió como el que el otro, si fuera el caso así, los dos. Así que Dios responsabiliza a los dos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Sigamos leyendo entonces. Ya leímos Mateo 5:31. Leamos el siguiente pasaje que no sé cuál es. Mateo 19. Ok, léelo, verso 3. Es el mismo, pero ahí hay otros datos. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjate que el judío daba por cualquier causa. ¿Y por qué dice el hombre? Te explico. Porque hay que detenerse. Y es lo que tú me decías el otro día, de que a veces no nos detenemos. Le hemos corrido. Dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y esto se repite cuando el Señor dijo, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Y por qué solo el hombre se menciona? Les explico. Porque en Israel solo el hombre podía dar carta de divorcio, la mujer no. El hombre, por cualquier causa, el café no estaba caliente, entonces agarraba, escribía y le decía, toma, y se lo daba en la mano, la carta de divorcio. Entonces, por eso es que dice, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. ¿Y qué responde Jesús? Le dijo, ¿no habéis leído que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Ahí dice que es un hombre y una mujer. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Rodimari, dime qué tú entiendes por una sola carne, así de sencillo. Que ya no son dos, que son inseparables para siempre. ¿Ok? Y lo que Dios juntó, que no lo separe. ahí, lee. Así que ya no son más dos. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Rodimari, Dios no está bromeando, ni Dios no miente. Dice que ya no son dos, sino una sola carne. Cualquiera de estas dos personas que tome para la izquierda o para la derecha está dejando ese cuerpo incompleto, porque Dios no puede mentir. Son delante de Él una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Pero aquí viene la gente con un invento. Dice, pero es que a mí no me unió Dios. Es que desde el momento en que tú te casas, ya estás unido, porque es una ley de Dios, una ley divina. Para el caso, te pongo el ejemplo. En Israel, las niñas no decidían casarse ellas, eran los padres quienes las daban en matrimonio.
Y ellas pudieran decir, es que a mí no me casó Dios, fue mi papá. Y ese era el contexto en lo que se da este verso, así que no hay excusa. Sigamos. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ajá, entonces le preguntan, ¿y Moisés por qué la dio? Él les dijo, Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ahí está claro, Jesús dice que son una sola carne, que lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre y que al principio no fue así, sino que fue por la dureza del pueblo, no venía de Dios, fue por la dureza. Pero él dijo, Que cualquiera, no, ¿qué dijo él? Léelo. el 9, ajá. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, Los dos adulteran y dice salvo por causa de fornicación. ¿Qué significa? Salvo por causa de un matrimonio legítimo. Ya dijimos, eso no es un pecado. Porque ¿cómo Dios va a decir? Si pecas en tu matrimonio, adulteras, entonces sí, ahí sí puedes ser un adúltero de por vida. Ve y cásate con otro y quedas oficialmente como adúltero eterno. Es una locura. El Señor no quiere decir eso. Salvo por causa de fornicación significa salvo por causa de una relación ilegítima en el aspecto sexual, como poligamia, un hombre que tiene muchas mujeres, incesto, o un padre con el hijo, fornicación también, el caso más simple, dos personas unidas sin haberse casado, eso también. Así que hay muchas formas de porneia, pero no significa adulterio. Eso es que si se separan, un hombre dice, ok, yo tengo 3 mujeres, voy a dejar 2 mujeres y me voy a quedar con una. Eso se da hasta el día de hoy en esas zonas del Medio Oriente y de África. Entonces, dice, en ese caso no pecas, porque te estás soltando de un pecado. Si dejas a tu pareja porque estás sin casarte y no quieres casarte, entonces no pecas porque te estás librando de un pecado. Si estás recasado y te sueltas, no pecas porque te estás deshaciendo de un adulterio. Eso es lo que la Biblia enseña. Y esto es delicado porque esto tiene que ver con la salvación del cristiano. Usted decide si le quiere creer a las escrituras o a lo que dicen por ahí la gente. Así que vamos a terminar. le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Fíjate bien lo que le dicen. ¡Wow! Yo no sabía eso. Yo andaba la cartita aquí de divorcio para dársela a mi mujer y el lápiz, yo lo andaba aquí, la pluma, porque estaba listo que cualquier cosa, escribía y le daba la cartita. Pero, Señor, siendo así, la cosa está dura. Y entonces no conviene casarse. Y el Señor le toma la palabra cuando le dice no conviene casarse. ¿Y qué le dijo? Pues entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es dado? El no casarse. Entonces dice, no conviene casarse. Y el Señor como que le está diciendo, ok, sí, esa es la única salida, que no te cases si no te quieres meter a problemas, pero no todos son capaces de recibir esto. ¿El qué? El ser eunuco. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, ¿verdad? Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Los reyes hacían eunucos. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. En esos versos del 10 al 12, ¿da alguna salida el Señor? Ninguna. Dice, esa es la única, pero no todo el mundo. O sea que aquel esperaba que le iba a hacer una concesión y Jesús le toma la palabra y le confirma. Sí, eso es lo único que te puede evitar que te quedes solo. Y yo no sé si Pedro tendría las ganas de quedarse solo. Seguimos. 1 Corintios 7, 11, desde el 10. Amén. Desde el 10 en adelante. 1 Corintios 7, 10. Ajá. Dice aquí, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Mando, no yo, sino el Señor. Mire, mandamiento del Señor que recibió Pablo, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa,
quédese sin casar quédese sin casar. o reconcíliese con su marido. La única salida que tiene es quedarse sola o reconciliarse con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Ahí está claro. Ahora, vamos a ver otros casos en la Biblia, como Deuteronomio 21:15, donde habla de estos casos que aparentemente la gente lo toma para decir que un hombre puede tener varias mujeres, pero vamos a ver que Cristo aclaró que eso no es así. Vamos. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere. Ok, pero lo importante es que el pasaje habla aparentemente de dos mujeres. Recuerda que el pueblo se ha apartado, pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento encontramos, ¿verdad? Que, por ejemplo, de los obispos, ¿verdad? Jesús lo aclaró y dice que, dice marido de una sola mujer, que lo que Dios unió es una sola carne, que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Así que vemos cómo Jesús viene a aclarar todos estos asuntos que estaban dentro del marco del pueblo judío bajo la tutoría de Moisés. ¿Ok? Estos pasajes se pueden confundir y Cristo vino a aclarar todo esto. Así que por eso los estamos trayendo para que la gente lo sepa. El otro es igual. Vamos a dejar esto aquí y vamos a decirle a la gente si hay preguntas, o yo no sé si tú tienes alguna pregunta para ayudar a los oyentes, que la puedas hacer, pues estamos aquí dispuestos a poderles ayudar en lo que podamos, de acuerdo a lo que el Señor nos ha hecho conocer en las Escrituras. Quiero decir que cuando una persona quiere justificar su pecado, va a buscar versos que lo apoyen. Y Dios te está probando, porque Dios prueba el corazón. Porque si 9, 10 versos, si Jesús dijo una cosa, ¿cómo es posible que vas a buscar un verso solo que tiene como una idea que no está clara para irte por ahí? Quiere decir que el adulterio ya está en el corazón. Si alguna gente toman estos pasajes que yo di de Éxodo 21:10 y Deuteronomio 21:15 para decir que pueden tener varias mujeres, y los hay. Hay gente que han formado doctrina de eso, pero Jesús aclaró, y Pablo dice marido de una sola mujer. Jesús dice lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Por tanto, Jesús, Pablo ponen en perspectiva la enseñanza bíblica del Nuevo Testamento para la iglesia. Y es así que tenemos que entender la Biblia, porque Jesús es el verdadero maestro. No una pregunta, pero sí un comentario, y puedes, ¿verdad?, abonar un poco más sobre esto, que hay personas que como quieren justificar el divorcio, siempre dicen, pero es que esta persona me fue infiel, yo tengo el derecho de casarme. Sí. Y fue lo que explicaste al inicio. Sí, que lo toman de manera sentimental, pero la Biblia no se toma de manera sentimental. Quiero decirte algo bien importante, Rodimari, que cuando el ser humano, practica algo, no quiere decir que no pueda sentir felicidad y placer en la carne, pero estará bien delante de Dios. Cuando una persona peca, practica lo que le gusta, a lo mejor se sienta bien feliz, pero en la carne, pero no significa que está agradando a Dios. Así que en eso pues sí, lo explicamos, ¿verdad? Hay mucho de esto, mucho, pero yo espero que hagan las preguntas. La gente que dice que el que viene a Cristo todo está nuevo y que lo viejo ya pasó. Pero entonces yo le digo a la gente, ok, entonces si eres un asesino, Dios dice, ya pasó, tú puedes seguir asesinando, porque quédate como viniste, dice. ¿Te quedas asesino? ¿Te quedas mentiroso? ¿Te quedas ladrón? No, es una nueva criatura que se tiene que ajustar a la palabra de Dios. ¿Preguntas? Sí, dice aquí, si una pareja vive solo en problemas, ¿se puede divorciar? Ya dijimos que no. Y menos por esa causa. Tiene solución el dominio propio del carácter, consejería y el ser humilde y estar dispuesto a reconocer, porque uno de los problemas que hemos encontrado nosotros es que a veces las personas señalan lo malo de su cónyuge, pero ellos no quieren enfrentar su realidad. Es decir, que cuando hay problemas en un hogar nunca estarán los dos correctamente, siempre habrá algo que los dos tengan que cambiar. Amén. Tengo 7 años de casada, pero no hemos sentido con mi esposo de tener hijos. Nos cuidamos. No sé si es pecado que nos quedemos sin tener hijos. Es una pregunta que constantemente se me hace, pero yo la explico de manera general. Yo digo que así como las personas piden hijos, así pueden pedirle a Dios que les cierre el vientre si tienen fe.
tenemos un Dios poderoso. Así que yo pienso que lo correcto es, ¿verdad? Tener los hijos y orarle a Dios. Yo no apoyo nada que venga de la medicina humana porque lo bíblico es que si dos personas se casan, pues que tengan hijos. Amén. ¿Cómo aplicaría el adulterio en el Medio Oriente, donde la ley les permite casarse con varias mujeres? La Biblia no se debe tomar desde el contexto cultural y precisamente qué bueno que ahí nace, ¿verdad? Se tiene que aplicar tal como es. El que se convierta tiene que decirle la verdad, no hay otra forma. La palabra no cambia porque un hombre haga lo que quiera hacer. El matrimonio es un pacto de sangre, es para toda la vida, por eso es una sola, es un comentario, por eso es una sola carne. En caso de un hombre que ya era divorciado y se casó de nuevo, pero la mujer era primera vez que se casaba y se divorció de él, ¿puede ella casarse? Sí, es un caso que constantemente me lo dicen, ¿verdad? Y yo entiendo que como ese matrimonio es inválido porque se casó, la persona era soltera, la mujer en este caso, se casó con un hombre que era divorciado, ese matrimonio es ilegítimo. Si se separan, entonces la mujer queda libre porque ese matrimonio no cuenta. No cuenta porque ante Dios ese hombre ya es casado con una primera mujer. Ese hombre no le pertenece a esta mujer del nuevo matrimonio, sino que él está casado, ligado por la ley ante Dios con la mujer antigua. Estos matrimonios bisexuales y, ¿verdad?, lesbiana y homosexual, ¿cómo quedan delante de Dios? Sí, son casos de porneia, exactamente. La porneia significa un pecado sexual, son relaciones no aprobadas en la Biblia. Así que si se sueltan, no pecan. Ahí es donde la Biblia dice, salvo por causa de un matrimonio ilegítimo. En ese caso no pecan, quedan libres. ¿Qué pasa con los recasados y están sirviendo en el pastorado? ¿Le agradará a Dios? No, claro que no. Nada, ninguno. Y esa gente, hermano, es terrible. Por eso estábamos trayendo este tema. Porque concilios enteros cristianos no quieren hablar de este tema. Es fuerte, pero hay que hablarlo. Hay muchas personas que dicen que dice la Biblia, que con el pecado que viniste, con ese te quedas. Sí, eso sería una locura, ¿no? Ujú. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué quiere decir? Todo lo contrario quiere decir el pasaje, que ya no las puedes practicar porque ya pasaron. Pero no invita al pecado porque Dios no es ministro de pecado. Ujú. Un muchacho casado en Honduras dejó hijos allá, vino a Estados Unidos y se casó acá. Tuvo 2 hijos, se separó de la mujer y tenía un amante y visitaba la iglesia con su amante, pero el pastor no lo sabe. Bueno, los pastores tienen que tener discernimiento, ¿no? Y preguntarse eso, porque obviamente esa persona pues entró en adulterio. Amén, hay más preguntas por aquí. Bueno, saludamos a todos los hermanos. No sé si, ¿verdad? Hay gente que hayan enviado saludos, pues. Este no es el único tema del cual estamos recibiendo preguntas, pero es el tema de apertura para que la gente pueda preguntar. Es un tema difícil, se aprende poco a poco. No crea que al principio uno va a entender este tema de primera mano, pero en la medida que se ejercita y si lee el libro que hemos escrito, Una sola carne, le va a ayudar mucho. Usted va a comparar, usted va a ver. El que tiene su corazón dispuesto para agradar a Dios, Dios le va a ayudar, le va a dar fuerza y va a salir de esta situación. El que se opone, pues lastimosamente la palabra lo va a agarrar de frente. Uh-huh. El pecado no es el divorcio, el pecado está en el recasamiento. Sí, pero también puede incurrir en pecado cuando... Ok, voy a explicar. Que el pecado también pudiera incluir que en vez de tratar de estar allí o de perdonar alguna ofensa, vaya y se divorcie. Está pecando porque está haciendo que el otro se vaya al hoyo. Y la Biblia los manda a estar juntos. ¿Ok? Pero el divorcio no es de parte de Dios. O sea, es un pecado la persona que se divorcia. Ahora, si una persona está cansada de algo que pasó, se puede quedar solo y decir, no, yo voy a estar solo y tú vete por tu lado, pero asegúrate que te vas a mantener fiel a Dios. Pero si la cosa tiene solución y no la arregla, pues está pecando por falta de amor. Así que el divorcio de cualquier manera no viene de Dios, salvo que ya lo obliguen a la persona.
La ley a veces obligan a que la persona se divorcie porque la otra pide el divorcio. En ese caso, si ya usted no puede hacer nada, pues ya no es culpa suya. Pero mientras pueda, usted no tiene que divorciarse. Sí, el caso de la persona que vino de Honduras y se casó acá y tiene 2 hijos allá, hay una continuación aquí y dice, un día le dije al pastor que ella era su amante y el pastor me dijo que era joven para quedarse solo y que Dios era justo, pero el pastor es recasado. Ajá, ahí está. Amén. Ahí está explicado. Una persona se casa con la otra porque le hizo brujería. ¿Ese matrimonio es válido ante Dios? Fíjese que ahí vamos a entrar en un tema que yo lo tengo explicado en el libro, y es que la gente dice me obligaron. Yo no creo en que obliguen a una persona, porque la única manera que pudieran obligar a una persona es que no tuviera voluntad. ¿Por qué? Porque dicen, si no te casas te mato. Pues no, mátame, pero no me voy a casar. Así que a nadie obligan, aunque sea con brujería. Yo conocí un pastor que él dice que en el mundo él hizo brujería para casarse con su esposa y ahora la va a dejar. No, ahí está con ella. Él la tiene que estar con ella porque no importa si lo hizo en el mundo, lo que Dios unió que no lo separe nadie. Es tremendo, no hay excusa. Envía saludos aquí. Nuestra hermana Kenia Vega está ahí conectada. Que Dios la bendiga a esa valiente mujer. Amén, gloria a Dios. La mayoría de los pastores permiten el divorcio ahora en día, como que no leyeran la Biblia en 1 Corintios 7, que está casado, está ligado por la ley. Totalmente, y eso es lo que tenemos, por eso traemos este tema, para que la gente se vuelva a Dios y para que estén informados. No venimos a imponerle criterios a nadie, pero está advertido si en la eternidad, al encontrarte ante el trono del juicio, te va a decir, Joel Perdomo y Rodimar y Guzmán te hablaron el día, ¿qué? 18 será hoy. 19 de junio del 2021, a la hora, y te va a poner este programa. Es muy triste, hermano. Esto no es un juego. Por eso que nosotros venimos con toda la responsabilidad del mundo. Hay millones de cobardes subidos en los altares recasados que no hablan de este tema ni les interesa tu alma. Pero nosotros no estamos aquí por ganancia ni porque ganamos algo. Nosotros venimos aquí por amor al Señor y es por eso que te decimos la verdad, que te libres de este pecado. Tu pastor, si te predica recasamiento y te dice que estás bien, él no te va a salvar. El profeta no te va a salvar. Vienen profecías a decirte, ese es el hombre. Después de que rechaza la palabra, viene el falso profeta a confirmarte una relación diabólica. Mucho cuidado. Un divorciado, si no regresa con su esposa, después de saber esto que estamos hablando, ¿el esposo puede ir al infierno por no regresar con la esposa? Claro, si se muere en ese pecado, sí. Pero como tiene oportunidad, si se arrepiente. Yo no entendí la pregunta, no la entendí. No, dímela tú, porque yo ya entendí eso, pero no la entiendo. Lo que entiendo es que una persona divorciada, si no regresa con su esposa o sí, es que ya dijimos, está en adulterio. El que esté en adulterio y muere... Están divorciados, pero la persona no regresa con su pareja, ¿no? No, sí está claro. Después de saber esta información. Sí, está claro. Si no cambian, si están en adulterio y se mueren en adulterio, por eso venimos a advertir. El que esté en adulterio y no quiere hacer caso, se la va a arreglar con el Señor. Yo salgo de mi responsabilidad en predicarte la palabra. Esto no se habla en los concilios, los pastores evangelistas no les importa. A ellos les interesa llenar la iglesia y que tú le lleves el billete. Eso es lo único que les interesa. No les interesa salvar las almas. Nosotros no estamos por negocio. Nosotros venimos aquí a poner la cara y a que nos ofendan por decir la verdad. Pero ante Dios yo quedo libre de mi responsabilidad como atalaya de advertirle a la gente que el pecado de adulterio lleva al infierno con todo y milagros, con todo y profecía, con todo y lenguas, porque hablan lenguas y todo. Mucho cuidado. Si el matrimonio fue hecho por lo civil y no por la iglesia, y luego se divorcia la persona, ¿como quiera es pecado? Sí, porque resulta que la Biblia dice, no hay ley sino de Dios y las que hay, la autoridad sino de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, de manera que quien resiste la autoridad a Dios resiste. Entonces, cuando la autoridad dice amén a la Biblia, como en el casamiento, la Biblia dice amén. Por tanto, ahí en ese caso, la ley está bien. Ahora, cuando la ley divorcia, no está de acuerdo con la Biblia, entonces la Biblia no está de acuerdo. Y la única manera de formalizar un matrimonio es cuando viene por el lado civil. Así que el matrimonio civil es el que cuenta porque hay un testamento. El religioso, si se hace y no se hace civil, no está casado.
Está casado cuando civilmente hay un documento que confirma esa relación ante los testigos. Así que el matrimonio civil cuenta, el religioso se hace para formalizarlo delante de Dios si es primera vez, pero si ya la persona está casada civilmente, ya quedó casada. Si quiere hacer boda religiosa, eso es su voluntad, pero ya está casada ante las leyes. Hace 10 años quedé viuda de mi esposo y conocí la persona con quien estoy, pero después que me casé, supe años más tarde que mi esposo, el que tengo ahora, estaba divorciado. Sí, pues tremendo problema. No esperaste en Dios, porque cuando uno espera en Dios, Dios lo guía. Es duro, te comprendo. Yo lo único que te puedo animar es que seas valiente y que Dios no te vaya a encontrar en ese pecado, porque eso se llama adulterio. Y si Dios te encuentra así, vas a su presencia, tú vas a estar en un pecado terrible. Y es donde dice que los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. ¿Con qué juicio? Con el juicio de la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que los adúlteros y fornicarios no heredarán el reino de Dios. Así de sencillo. ¿Hay algún testimonio que podamos escuchar sobre el adulterio? Hay un gran testimonio que lo tengo en mi canal, se llama Recasamiento, es de este hombre, Jerry Miles, donde él estuvo 2 años orando a Dios por esa situación, era un evangelista y 7 veces Dios le habló que eso era un pecado de condenación y él terminó separándose de esa relación adúltera, ya que su mujer le había sido infiel, estuvo 7 años solo, pero la gente lo convencieron diciéndole que Mateo 19:6 y los versos que leímos anteriormente decían que él se podía casar porque su mujer le había fallado, pero Dios le confirmó que eso no significa eso, sino que la fornicación es una relación en la que están dos personas de forma ilegítima, no se refiere a que uno le falla al otro y que Dios le da licencia para formalizar un adulterio, no. Pastor, ¿qué ocurriría entonces con todos los evangelistas, pastores, predicadores, gente que profetiza, habla lengua, que están en un pecado de adulterio? Si mueren en esa condición se van a perder. Pídele a Dios que te muestre para que tú veas y me traerás el testimonio, porque cuando uno busca a Dios, Dios le habla. Amén. Hay un saludito aquí de hermano Santos Vázquez, dice saludo a toda la familia aquí, gloria a Dios. Amén. Nuestra hermana Zoari Chacón, allá en Lepaterique, Gloria le a está Dios. saludando. Dios les bendiga a los pastores. Muy edificante aprender y escucharles. Así que, Gloria a Dios, a la cuñada ya, que Dios la bendiga entonces. amén. Y el pastor Giovanni también, que deben estar ahí escuchando. Amén. La próxima pregunta dice, una persona cristiana se casó y se divorció y volvió a casarse porque... Despacio porque... Okay. Una persona cristiana se casó, se divorció y volvió a casarse, porque él dice que la mujer le fue infiel y su madre lo apoya en esto. Y dice que Dios le dijo que tratara con él. ¿Qué opina usted? Sí, que está en pecado y no se le puede apoyar en ese adulterio. Dios no le va a hablar en eso porque ya la escritura ya lo dice. Es como que una persona diga, Señor, yo debo diezmar cuando la Biblia dice que diezmes. Entonces, si ya está en la escritura, no podemos estarle preguntando a Dios porque va a venir un demonio de confusión. Sucede, Rodimari, que cuando las personas escuchan una palabra de Dios y la resisten, viene un demonio, se les mete y les hace ver que todo está bien. Inmediatamente, como un juicio. Así que mucho cuidado, la palabra de Dios está escrita tal como es y no se puede ir nadie por encima de la escritura. Además, la mamá, el papá, el tío, el abuelo, el pastor, el evangelista, el profeta no te va a salvar. Te va a salvar la obediencia a la Biblia. La mayoría de las personas dicen que estar casado por el civil, dicen que se pueden divorciar. Incluso un amigo que hablaba con él está casado por el civil y me dijo que sí se podía divorciar. Bueno, sí, bien dijiste que él dice, pero ¿qué dice la Biblia? Dice que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, es para siempre, una sola carne. Una pastora recasada dijo que era mentira del diablo que ella tenía que divorciarse y volver con su primer esposo, porque otro pastor le dijo que estaba en pecado. Sí, tenemos el testimonio de la hermana Erla González, que ella tuvo esa experiencia donde ella antes de tener esa experiencia con Dios, donde vio a su papá y a su mamá en el infierno porque son recasados, ella enseñaba que las personas se podían separar. Y cuando ella tuvo esa experiencia que la trajo y está ahí en internet, se dio cuenta que no era así. Así que Dios confirma por medio del Espíritu lo que la Biblia ya dice.
Hay gente que va a resistir cuando, si tú te fijas, la gente que resiste es la que ya está en ese pecado. No lo van a aceptar, van a buscar cosas porque no van a querer salir de ese pecado. Yo te advierto esto y te pido que le ores a Dios, haz ayuno. No te importa tu alma, no te importa tu salvación, no te importa tu futuro, no te importa todo lo que estás luchando en la vida cristiana para venir a perder todo ante el juicio del trono de Dios, sabiendo que tú vivías una vida en adulterio. ¿No es importante para ti eso? Haz lo que hizo Jerry Miles, que le dijo a esa mujer, yo tengo una duda, yo siento algo feo porque yo era casado y ahora contigo me siento raro. Y empezó, casi a los 2 años, ese hombre estuvo solo, separado de esa mujer y Dios le confirmó que su lugar era el infierno. Y él trajo su testimonio, lo ha dejado, ahí está en nuestro canal. Naime Paz dice, gracias por hablar estos temas con sabiduría del cielo. Son contados en estos tiempos los pastores que hablan la verdad. Abrazo desde Argentina. Que Dios bendiga a la hermana, qué bueno que aprecia la palabra. Así que pueden encontrar ese testimonio que se llama El recasamiento, ese es el tema aquí en mi canal, y también el libro Una sola carne, que está en audio y está escrito y es gratuito. Se le puede enviar, lo puede bajar de internet. Hay muchas formas, ustedes solo díganos el interés que tiene en ese libro y en otros, en los 25 libros, son gratuitos, no los vendemos porque la palabra de Dios no se vende. Trabajamos como 20 años escribiendo esos libros para regalarlos al pueblo de Dios como una ofrenda. Así que ahí está todo nuestro esfuerzo tremendo que hemos hecho. Que usted lo lea es lo de menos, porque producirlo es lo más difícil. Si el marido de la esposa tiene una relación con la hermana de la esposa, ¿se puede perdonar o perder? Claro que sí, ¿verdad? Ese es un adulterio. Eso es el caso de que Juan le decía al rey Herodes, tienes la mujer de tu hermano. Y por decirle eso le cortaron la cabeza. Así que ahí está el claro ejemplo. Antonio Cruz envía un saludo desde El Salvador. Qué bueno, que Dios lo bendiga. Allá, ¿verdad? A las tierras del Salvador. Si uno tiene 2 mujeres y por ignorancia se casa con ellas, ¿qué puede hacer? Bueno, se tiene que quedar con la primera, porque con las dos no se puede casar a la vez. Así que la primera es la esposa legítima. Gloria a Dios. Pues dice aquí, usted en vivos anteriores recomendaba a una hermana o hermano ver sus videos y la hermana habló sobre recasamiento y dijo que si se casó en el mundo es otra cosa. Sí, bueno, a veces uno recomienda algún video, alguna cosa, pero yo no doy la cabeza por nadie. Yo doy la cabeza por lo que yo enseño. Y así es, la gente puede cambiar. Yo espero que las personas cuando yo les recomiende algo lo tomen con madurez. ¿Por qué? Porque el ser humano cambia. Puede ser que hoy diga una cosa y mañana diga otra. Por eso ahora lo estoy haciendo menos. Ahora yo estoy recomendando la Biblia, el libro que he escrito. Quedémonos con eso, por favor. Si hay algo malo, dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Así que no tome eso, por favor. Tome lo que la Biblia dice. El pacto se termina cuando uno muere, ya sea la esposa o el esposo, ahí queda libre la persona. Claro, la viudez es lo único que puede hacer que una persona pueda quedar libre y casarse, pero no corriendo, porque mire el caso que nos dio la hermana, que se casó, dice, nos acaba de escribir, y después se dio cuenta que el hombre había sido divorciado. No, entonces Dios no la guió, porque cuando Dios te guía, Dios no te va a guiar a un divorciado, Dios te va a guiar a una persona que está limpia. Creo que a Katherine Kuhlman le pasó eso, si no me equivoco, que ella se casó con un pastor que era divorciado y ella no sabía o lo sabía y se casó y le costó duro ese asunto. Así que mucho cuidado. Un saludo muy especial ahí a mis padres que están conectados. Basilio Guzmán y Sonia Pintor están ahí conectados y nos envían saludos. Gloria a Dios, qué bueno que están escuchando este programa. Saludes a mis queridos suegros, hasta allá a Puerto Rico, ¿verdad? A Río Grande. Así que ahí están conectados con el programa. Amén, gloria a Dios. ¿Dios aprueba un solo matrimonio? Claro que sí, un solo matrimonio para toda la vida. La otra salida que Dios le dio a Pedro es que se quedara eunuco. Fue la única. Le dijo, bueno, sí, esta es la única. Te puedes quedar eunuco. Un hermano me conversó que en una profecía él escuchó. Quiero aclarar antes de esa profecía. Quiero aclarar que si por alguna razón fuera de
de lo común, porque sucede, Rodimari, y yo quiero explicar este tema. Por alguna razón, supongamos que en el mundo este hombre se enojó con su mujer y se fue, y él está solo y ella está sola. Ahí no hay ningún pecado, porque si el hombre no quiere volver, o la mujer también no quiere volver, no hay ningún pecado si se mantienen solos. Si se mantienen solos. ¿Ok? Pero si quieren tener una pareja, tienen que volver ellos juntos, a juntarse. Pero esto lo explico para a manera de que una persona dice, bueno, mi marido se me fue, yo estoy sola, vivo para Cristo, pues gloria a Dios, estás viviendo para Cristo, no tienes problema, pero no te puedes volver a casar con otro hombre. La única salida es quedarte así o regresar con ese hombre, que es tu esposo. Ahora sí, vamos con la profecía. Dice, un hermano me conversó que en una profecía él escuchó que cuando Cristo regrese, venga en el arrebatamiento, que solo los niños de cristianos iban a ser arrebatados. ¿Es cierto? Bueno, no, porque no hay ninguna evidencia en la Biblia que diga eso. Al contrario, Pablo explica que toda la iglesia seremos levantados en los aires y así estaremos para siempre con el Señor. Tendría que darme el verso, pero no hay ningún verso que diga eso. Soy viuda, pero me volví a casar. Mi esposo que tengo ahorita es divorciado, pero cuando nos casamos él estaba en el mundo. ¿Qué me puede aconsejar? Pues es bien duro para mí enfrentar este tipo de casos, pero yo no puedo torcer la Biblia. Estás en un pecado de adulterio, lastimosamente. No puedes culpar a Dios porque fuiste tú quien escogiste. Y a veces cuando las personas quedan solas, es una condición difícil porque tienen que elegir nuevamente. Y si no eligen bajo la voluntad de Dios, les puede pasar lo que es tu caso, que es un caso de adulterio. El que muere en esa condición, no lo digo por ti, si muere en ese adulterio, se pierde. Así que sería advertirse antes y separarse de esa relación para que antes de entrar a la presencia de Dios te libres de ese pecado. Clama a Dios, ora, ayuna para que Dios te lo confirme. Yo sé que es así, porque en Biblia Dios no te va a confirmar otra cosa. Si un pastor, evangelista o cualquier siervo de Dios, si da un mal consejo respecto a este tema del divorcio y recasamiento, ¿se condena el que da mal consejo y el que aceptó el consejo? Buena pregunta, buena pregunta. La vamos a responder de esta manera. La persona que da el consejo, si lo hace por ignorancia y más adelante Dios lo convence y dice, wow, yo estaba mal, entonces no hay ningún problema. Pero si esa persona a sabiendas, consciente, da ese consejo, obviamente está perdido. Y es igualmente, mire, toda persona que confirma un pecado es pecador. Una persona que aprueba un pecado, él participa de ese pecado. En el caso de la persona que recibió el consejo, si recibiendo el consejo se da cuenta que está mal y cambia, entonces se salva, pero si no, se pierde también. Mientras hay vida, hay esperanza. Sí. No hay más. Dice aquí el hermano Antonio Cruz, desde El Salvador. Me gusta la enseñanza, igual predico sobre el matrimonio y solo un matrimonio prueba a Dios. Qué bueno, hermano Antonio. Te recomiendo que también que leas el libro Una sola carne, donde vas a hallar respaldo a lo que ya crees. Para que te edifiques también, que compartan los libros, hermano, a otros que no saben. Es una forma de que ellos puedan estudiar seriamente, porque hay videos y locuras ahí en internet. Nosotros hacemos esto solo como una apertura, pero los temas están desarrollados en libros que el Señor nos ha dado. Por tanto, pueden leer los versos que hay ahí y escuchar un estudio profundo acerca de ese tema, este tema que cierto día mi esposa me sugirió que escribiera algo de este tema y pues escribimos ese libro hace ya más de un año, creo, y ahí está gratuitamente en internet para que usted lo pueda enviar a la gente que conoce, amistades, compártalo con personas que están en esa condición y tal vez no lo saben, pastores. Así que usted sale de su responsabilidad. Si no lo quieren aceptar, pues usted hizo su parte. ¿Puede dar algún consejo sobre cómo finalizar una relación de pecado como este cuando yo tengo hijos de este matrimonio? Es bien duro, pero no hay otra de que enfrentarlo. Enfrentarlo ayunando y orando antes de hacerlo, estar convencido de que es tu alma y sobre todo saber que tú amas a Dios, porque una persona que hace esto ama a Dios. Yo los he visto alrededor del mundo, personas que nos escriben y dicen, pastor, yo estaba en esta relación,
tuve que dejarla. Mira ese pasaje de Nehemías, donde Nehemías mandó al pueblo de Israel a que abandonaran a aquellas mujeres con sus hijos, porque eran mujeres que no eran judías y era prohibida esa relación. Ahí tenemos un gran ejemplo. Yo me imagino el dolor, yo me imagino el sentimiento, pero la Biblia dice que el que ama más padre, madre, y vamos a incluir esposo o esposa más que Dios, no es digno de Dios. Una relación pecaminosa, por mucho que la amemos, es pecado ante Dios. Así que si amas a Dios, tienes que tomar el valor, ayunar y orar y el Señor te dará las palabras, pero debes aceptar tu realidad y enfrentarte a ella y no esconderte como hay personas que dicen, no, Dios sabe y empiezan, con eso no se juega. No se juega. Usted sabe cuánto cantante, evangelista, están ministrando, profetas y pastores en los altares, en adulterio, ¿ok? Y piensan que se van al cielo porque Dios les habla supuestamente, que una profecía. Es que eso no te lleva al cielo, ni los milagros, sino la obediencia a la palabra de Dios. Tómese su tiempo para leer el libro y clame a Dios para que le responda, porque Dios quiere salvar a la humanidad y esto es solo una advertencia porque esto ya está en la Biblia. Solo estoy confirmando lo que la Biblia dice. Primera de Corintios 5:1. Permítame buscarlo por aquí. ¿Lo puedes explicar? Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación casi ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Sí, eso es lo que dije al principio, que eso es un caso de fornicación, de porneia, donde es un adulterio, pero cabe en la categoría del incesto que expliqué al principio, donde un hijo, yo no sé si es un hijo legítimo, porque eso no lo sé, si es hijo de ellos dos o solo es hijo de él, porque nos queda la duda, pero en cualquier caso, él está adulterando con la esposa de su papá y la señora está adulterando con su hijo, así que es adulterio. Entonces ese es un caso de porneia, de fornicación, ¿verdad? O de adulterio. Así que caben las dos categorías en el sentido de que porneia, en su sentido genérico, se refiere a un adulterio. ¿Qué es más poderoso, orar de madrugada o ayunar? Es un deber ayunar, la Biblia lo dice, y orar lo más que podamos. Así que orar a las 5 de la mañana es importante, pero no podemos dejar de ayunar tampoco. Y combinado los dos hace una potencia, ¿no? Esto era bueno sin dejar de hacer aquello. Correcto. Soy casada, él es divorciado, pero no tenemos intimidad. ¿Cómo? Soy casada, él es divorciado, pero no tenemos intimidad. Sí, pero aún así hay que formalizar esa separación para que no estés en ese pecado de adulterio, porque la mente, el estar junto con esa persona, y además legalmente están casados, aunque no haya relación sexual. Si ya eso está así, entonces es mejor formalizar las cosas, separarse de ese pecado para que quedes libre. ¿Qué diferencia hay entre adulterio y fornicación? Porque un hermano me dice que es lo mismo adulterio y fornicación. Sí, eso es lo que los teólogos enseñan. Por ejemplo, en el caso anterior le explicamos que era un caso de incesto, el padre con el hijo. Pero adulterio se refiere a personas casadas que pecan. Y la fornicación son otro tipo de pecados. Por ejemplo, los que no están casados y están juntos. El incesto, la poligamia. Esos son tipos, el que está casado con gente de la misma pareja, del mismo sexo. Esas son casos de porneia, de fornicación. Pero adulterio se da dentro del matrimonio. La Biblia nunca dice leche fornicada, porque sino que dice leche adulterada, porque adulterio significa cambiar el estado de algo, mientras que la porneia, ¿verdad? La fornicación no es un pecado de adulterio, pero cuando se da en matrimonio se llama adulterio, y cuando se da en uniones libres, ¿verdad? O ilegales, se llama fornicación. Le pregunté con respecto a mi caso a mi pastor, pues estaba con una persona que ya estaba casada y me dijo que siguiera con él y que ore y sea Dios quien pueda ayudar con esto, que Dios nos ayude. Sí, tal vez él no tiene el conocimiento. Yo no voy a condenar a la gente porque la mayoría de ministros a veces no saben, pero llega un momento que Dios los convence. Ahora, si sabiendo no les importa o ellos están recasados, entonces ahí sí son culpables. Lo importante es que la Biblia es la que te va a juzgar, no es tu pastor en aquel día y tienes que obedecer la Biblia.
Las personas que están recasadas pueden tomar privilegios en la iglesia. No, no, están en adulterio. Un recasado está en un pecado de adulterio, es un adúltero. Y los adúlteros y fornicarios no heredarán el reino de los cielos, dice la Biblia. Amén, no hay más preguntas. Bueno, gloria a Dios por todos los hermanos que han participado, ¿verdad? Vamos a dar unos momentos más. Vamos a ver aquí. Les quiero dar un verso que está por acá. Vamos a ver. Dice, ¿qué dice Hebreos 13:4? Hebreos 13:4. Lo buscamos por aquí. Bueno, ese es el verso que dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora, ¿con qué juicio los va a juzgar? Entonces, dice, vamos a ver, te voy a dar otro. Sí, perdón, que se me pega. Sí, mejor mire si hay preguntas, yo te doy el verso aquí. Vamos a ver, Gálatas capítulo 5. 5, sí. Ahí está, Gálatas 5:19. ¿Qué dice? Sí, voy por aquí. Gálatas 5:19. Vamos a dar ese verso, por favor. Sí, permíteme. Déjalo ahí después, veamos eso. Sí, estoy buscando aquí. No, Gálatas 5:19. Ajá, exacto, estoy buscándolo. Dice así, dice aquí Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, Fornicación. Ahí están, mira, juntos, y son dos pecados diferentes. Adulterio, fornicación. inmundicia, Pero léete el 21. envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice que los adúlteros, ¿verdad? El adulterio y la fornicación no heredarán el reino de Dios. Así que cuando Hebreo 13:4 dice que Dios los juzgará, los va a juzgar con la ley de las adúlteras y de los fornicarios, que no heredarán el reino de los cielos. ¿Habrá más preguntas? Sí, hay más preguntas por aquí. Continuamos. Dice aquí, la misma hermana que nos preguntó, dijo que le preguntó a su pastor, dice, y la verdad no me sentí bien con esa respuesta, pues saber que estoy en pecado no me hace sentir bien. Algo me reúne. Bueno, pues qué bueno que algo, tiene temor de Dios y le pido que escuche ese testimonio que tenemos ahí, porque lo mismo sentía ese hermano, Jerry Miles, y él pues se convenció y qué bueno que tiene temor de Dios, eso es lo importante. Si no quiero tener hijos estando casada es malo porque tampoco mi esposo quiere. Bueno, había que ver las razones que tienen, porque no es normal. Cuando uno se casa, uno sabe que va a tener hijos. Así que lo normal y lo legítimo es que tengan hijos. Ahí hay algo que tienen que hablarlo porque eso no está bien. Envían un saludito especial aquí a todos, el hermanito Jonathan Perdomo, así que están ahí conectados. Que Dios lo bendiga a mi sobri allá en Honduras. Qué bueno, que Dios te bendiga. Creo en la palabra y en lo que usted explicó y la verdad es que así vivo más tranquila. Bueno, le pido a Dios que me perdone, pues al final me doy cuenta de la mala decisión que tomé. Sí, y mantente firme en eso, porque va a venir Satanás a quererte mover de esa realidad y con tu alma no puedes jugar. Eres una mujer sabia, inteligente, así que hacia adelante en Cristo. Un saludo hasta Florida a nuestra hermana Cristina Pérez, que está ahí conectadita, y Mike también. Amén. Dios le bendiga. Saludamos a esta familia hermosa. Una hermana es maestra de niños en mi congregación y ayer hablamos sobre el recasamiento y ella me dice que ella ore y que el Señor le dice que siga así recasada. A mi pastor no le interesa. Los dos se van a perder en ese pecado. Es triste decirlo, pero usted no se deje engañar. Saludamos a nuestra hermana Rosa Meneses, que también está conectada aquí. Envía saludos
a nosotros sus pastores. Qué bueno. Dios la bendiga, hermana Rosa. Valiente, Amén. Señor. Hay parejas que antes de llegar a Cristo vivían recasados y ahora que llegaron a Cristo entendieron esta palabra y se divorciaron, pero viven juntos y duermen en camas separadas. ¿Se puede vivir así? Me han hecho esa pregunta anteriormente, pero yo no recomiendo porque a veces la Biblia dice que con ver una mujer o un hombre y desearlo en el corazón ya pecamos. Entonces, en ese caso, ese hombre no le pertenece y si están en la misma casa se van a codiciar. Así que eventualmente debieran cada uno buscar su lugar. ¿Qué pasa con una iglesia que los adúlteros son líderes y predican y el pastor no habla de estos temas? ¿Es bueno seguir congregándose en esa iglesia? ¿Podemos tener problemas en una vida con nuestra vida espiritual? Claro que sí. Yo le pongo el ejemplo a esta gente, el siguiente, Rodimaría. Tú tienes un familiar, tú tienes una prima, un hijo, un sobrino y se congregan en esa iglesia. ¿Qué le va a pasar cuando le pregunte consejo al pastor? Todo el trabajo que hiciste se va a perder. Entonces sí hay problemas. Debieran hablar con el pastor y si no están de acuerdo, simplemente tomar su decisión de no seguir ahí porque él tiene que predicar la palabra tal como está escrita. Está lleno de mentirosos los púlpitos, de gente recasada cantando, ministrando grandes alabanzas en el mundo, en grandes conciertos, predicadores, pastores, misioneros, profetas, servidores, diáconos, de todo hay que están en el pecado del recasamiento y no les dicen nada porque a ellos no les importa el alma, lo que les importa es llenar la iglesia de gente. Dice, llegué un poco tarde, pero tengo una duda. Si una pareja casada, alguno de los dos adultera y la otra persona no se entera y después los dos mueren, ¿los dos se pierden o solo el que cometió el adulterio? Bueno, si siguió practicando el adulterio y murió en esa condición, se pierde. Pero la persona inocente no tiene nada que ver si se mantiene santo. Ahora bien, si esa persona también, la que pecó, se arrepintió, entonces se salva, porque hubo un arrepentimiento de corazón y alejándose del pecado. En el adulterio, en un matrimonio, cuando hay un adulterio y si no hay perdón de una de las partes afectadas, ¿qué pasaría con esa persona? Bien, el perdón es lo que la Biblia manda y debiera de concederse si hay un cambio. Hay casos extremos, como he dicho, que son situaciones de muchos años, donde una de las dos personas se cansó y dice, yo no estoy justificándolo, pero se cansó y dice, yo ya no quiero seguir y se va y se queda solo. Bueno, con tal que no se meta con otra persona, pues ahí está tranquilo, con tal que no tenga rencor, ¿verdad? Tal vez se cansó, pero eso no es lo ideal. Pero si no peca y se mantiene para Dios, pues no tiene problema alguno. Pero lo ideal es que se perdonen y se junten. Amén. No hay más preguntas. Damos gloria a Dios entonces. Lindo este programa que hemos tenido acá, con todas las preguntas que se han hecho. Un tema interesante. Debiéramos de poner cuidado a este tema que pocas personas están hablando, como me dicen aquí los oyentes, y que es un tema muy delicado y que millones de pastores no están de acuerdo. Ministros, yo no los vengo a agradar a ellos, ni me interesa lo que ellos piensen, a mí me interesa lo que la Biblia dice. A mí me interesa darte una palabra fiel y verdadera y librar mi alma como atalaya de Dios, como el Señor le dijo a Ezequiel que era atalaya, para dar la palabra. No vengo ni a imponer criterios, no vengo ni a obligarte a decir lo que tengas que hacer. Yo te explico la palabra de Dios, tú decides, pero serás responsable de tu decisión. Si uno ve que una congregación está torciendo la palabra y va y los corrige, ¿será causar división o será mejor hablar a solas con el pastor? Bueno, sí, lo primero es hablar a solas con el pastor y dependiendo de su reacción, tú tomas tu decisión. O te vas o te quedas. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno entonces por todos los hermanos y amigos que alrededor de este mundo de hispanohablantes nos ven, nos escuchan, porque hay gente que solo lo escucha porque está en el trabajo, ¿verdad? Y escucha la programación, pero a los que lo verán también después. Es un tema interesante. Recuerde que está el libro donde más abundantemente usted puede aprender de este tema. La Biblia está clara. Adulterio y fornicación son dos pecados diferentes, no significan lo mismo.
Cuando la Biblia dice que si se separan por causa de fornicación no pecan, no se refiere a adulterio, sino a relaciones fornicarias, que son aquellas que son ilegítimas. La poligamia, el incesto, cualquier relación entre hombre y hombre, mujer y mujer, todas esas relaciones ilegítimas, si se separan no pecan. Pero no puede estar diciendo la Biblia, si caen en adulterio, entonces pueden hacerse adúlteros profesionales casándose con otros. No, el adulterio es pagado, dice la Biblia, con la condenación. Así que lo que tiene que hacer la persona es deshacerse de ese adulterio y volver con su primera pareja. Envía saludo desde Cartagena, Colombia, a nuestra hermana Rosa Agudelo. Hermana Rosa, que el Señor la bendiga hasta Colombia. Amén. Dice, una amiga se divorció porque su esposo ya no quiso seguir esta relación como esposo y no quiso irse con su amante, y es posible que ella pueda casarse otra vez o vivir sola. Sí, tendría que quedarse sola porque por eso es que uno hay que buscar la reconciliación, el tener calma a través de esos procesos que son duros, pero donde también dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. O sea, la gente no tiene tolerancia, toman decisiones rápidas, entonces, pues la única salida que ella tiene ahora en este momento es quedarse así o volver con su pareja. Mi esposo se quiere divorciar, lleva 3 años y medio con otra mujer. Lo perdoné y estoy orando por él. Ya no vive conmigo. ¿Qué hago? ¿Debo firmar? Bueno, si la ley te obliga, sí, pero si no, no lo hagas. No lo hagas. Si la ley te obliga, pues no te queda otra. Pero lo importante es que se te nota en tu tono una firmeza en que amas a Dios y que puedes vivir para Dios. Es que para Dios no hay nada imposible. Dios tiene salida para todo, siempre y cuando el ser humano, ¿verdad? Ah, quiere hacer la voluntad de Dios, quiere agradar a Dios. Amén. Si no hay más preguntas por aquí. Aleluya. Bueno, seguimos aquí en el programa, en vivo desde la ciudad de Charleston, Sur Carolina. Les habla su hermano Joel Perdomo. El Señor me trajo a este lugar para seguir predicando su palabra. No vine aquí a Estados Unidos a vender el Evangelio. Miles de pastores vinieron a este país, se corrompieron, cambiaron su forma de pensar. El asunto material los perturbó. Nosotros seguimos predicando la sana doctrina, creyendo que sin santidad nadie verá al Señor, y que la Biblia dice en Gálatas, como lo leímos, que los adúlteros y fornicarios no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 19. Por tanto, cuando la Biblia dice en Hebreos que a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios, es con el juicio de los adúlteros y fornicarios, que en la Biblia está el juicio de los adúlteros, que pagan con la muerte, y los fornicarios también. Así que no se refiere a una excepción o un juicio particular que Dios les va a hacer. Por favor. Ese matrimonio tenía 16 años de matrimonio, es triste, pero bueno, es lo que hace Satanás, destruyendo familias. Dios los bendiga, pastores, grandemente. Sí, es un tema muy duro, la verdad, cuando tomamos de frente todas esas cosas, muy duro, pero el alma, no hay cosa, no hay precio más tan caro que se pueda pagar por la salvación del alma. Hay siervos de Dios que son utilizados grandemente, pero son rechazados porque Dios continúa usándolos y no les muestra su condición espiritual, si la palabra dice que Dios no habita en nada inmundo. Sí, bueno, es que por eso decimos que los milagros no salvan. Y ese es el gran error que comete la gente. Dice, pero es que Dios lo usa. Mira al profeta, mira ese cantante, se me paran los pelos. Es pura emoción, hermano, pura emoción. Es bien tremendo. Son pocas personas las que andan con visión espiritual y que tienen discernimiento y que pueden entender claramente el corazón de Dios. Estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos difíciles, y este es uno de los temas más álgidos dentro del cristianismo. Lo que la gente está haciendo, torciendo la Biblia con un verso que dice salvo por causa de fornicación, dando a entender que eso es adulterio. No, eso no es adulterio. Adulterio y fornicación son dos pecados diferentes. Lo tengo ampliamente explicado en mi libro. Amén. Dice, estoy divorciada, vivo con mi familia, pero mi familia me presiona para casarme. Yo entiendo este tema, lo conozco,
pero mi familia no. ¿Qué puedo hacer? Sí, vas a tener que resistir porque la Biblia dice que el que ama más padre, madre, hijos, hermanos, más que a Dios, no es digno del reino de los cielos. Va a haber presión de todo lado y esa presión no tiene que afectarte, pues tú tienes que mostrarle a Dios que lo amas por encima de lo que los hombres piensen. Por eso dice la Biblia, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. El hombre Amén. siempre quiere separar lo que Dios unió. Amén. No hay más preguntas por aquí. No more questions for now. No más preguntas en este momento. Así que damos gracias a Dios, ¿verdad? Ahí está alguien saludando, ¿verdad? Nora Guerrero es. Nora Guerrero. Ajá. Gloria a Dios. Así que les enviamos saludos. La hermana de mi pastora se va a recasar y yo toqué el tema con quien ella se va a casar y él me dijo que el pastor le dijo que sí se puede, que si puede ella casarse porque hubo abuso doméstico. Sí, el hombre siempre va a justificar. Yo no estoy diciendo que se quede ahí en ese abuso doméstico, pero la salida sería que se quede sola o orar que Dios cambie a ese hombre y esperar un tiempo, no sé, pero recasarse es un pecado de adulterio. Lo único que le puedo decir es fuerte, pero es la única realidad. Ya dije, el pastor no te va a salvar, el evangelista no te va a salvar, el profeta profetizándote mentiras no te va a salvar. Lo único que te va a salvar es la obediencia a la Biblia. Y la Biblia dice que los adúlteros y fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Amén. No más preguntas por Ok, aquí. damos la gloria y la honra al Señor, hermano. Ha estado tremendo este programa, enviando saludos, ¿verdad? A mis queridos suegros allá en Puerto Rico, a la hermana Marina Paz que me ha acompañado aquí, a Rodimari que está conmigo, mi esposa. Les habla su hermano Joel Perdomo y un saludo a la familia también que están viendo este programa y a todos los hermanos en Cristo que somos una sola iglesia, los que aman la verdad, los que la defienden, la sana doctrina. Comparte estos videos, comparta los libros, por favor, envíeselo al que lo necesita. Es una forma de evangelizar. Si le aceptan, bueno, si no, pues también déjenlos ahí, respete sus decisiones, pero haga su labor evangelística y de predicador. ¿Hay más saludos o preguntas? No, no hay más aquí. Ya todos los dije. Ok. Aquí entró una pregunta. ¿O no? Dice, Dios lo bendiga, hermano. Dios le siga usando, por favor, nunca cambie, siga defendiendo la sana doctrina. ¿Quién lo dijo? Lo dice Andrés Busto. Hermano Andrés, qué bueno que tú amas también la verdad. Es que hay 7,000 que no doblaban las rodillas en los tiempos de Elías. Ahora hay más de 7,000. Antonio Cruz, amén, hermano, aleluya. Ahí hay otro. Antes. No, ya, Sí. ya lo leí. Uh-huh. Alias. Ahora que entró, Uh-huh. dice, yo doy testimonio, me divorcié y me volví a casar y el Señor me quitó el segundo esposo y estoy sola. Y no me falta nada, vivo para Dios. Qué bueno. La persona testifica que da testimonio, que se recasó y Dios le quitó ese hombre y ahora vive para Dios. Se puede, hermano. No son los únicos. Hay miles de personas que están escapando por sus almas de una condenación porque saben que el adulterio y la fornicación son pecados de condenación. Adúlteros son aquellos que habiendo estado casados se separaron y ahora están casados con otro, un recasamiento, eso es un adulterio. O que viven, aún están casados y viven con otra persona, tienen una relación extramarital. Y la fornicación se refiere a personas que están en relaciones ilegítimas, como aquellos que no están casados y viven juntos, es un pecado de fornicación. El incesto, que es un padre con el hijo, la poligamia, el que tiene varias mujeres, y hay otro tipo de pecados como las relaciones entre el mismo sexo, son relaciones fornicarias. Así que eso es bien importante entenderlo, porque la Biblia dice que los adúlteros y fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Soy divorciada como cristiana. ¿Es deber mío explicarle a mi ex sobre este tema para su conocimiento? Él no es cristiano. Depende si él te da la confianza, si tú crees que está correcto hacerlo, pero mucho cuidado, si no te conviene, ¿verdad? Y no quiere escuchar, esa persona no quiere saber de Dios, es peligroso. Así que eso queda en tu mano. Tú eres la que mejor conoce las circunstancias y el entorno de esa persona. Dice la hermana Mónica, gloria a Dios, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Adelante, hermano, firme en el Señor, que es quien nos fortalece y sostiene. Amén. Aleluya.
Aleluya. Enviamos un saludo a la hermana Normita García, allá en Lepaterique, que está ahí también conectada. Hasta Honduras. Norma García, qué bueno. Amén. No hay más preguntitas por aquí. Ok, mis amados, si no hay más preguntas, pues vamos a ir cerrando este programa recordándoles que tenemos los libros en internet. Si no sabe cómo conseguirlos, pregunte ahí en el chat y se le puede dar la respuesta. Están en internet gratis, digitalmente escritos para leerlos en el celular, en una tablet o en la computadora. Y en audio hay bastantes también libros para escucharlos en YouTube. Así que usted los puede buscar con el nombre de Joel Perdomo, libros, y ahí lo va a encontrar. Estoy unido con una mujer casada, no tenemos intimidad, ¿puedo tomar la Santa Cena? Repite. Estoy unido con una mujer casada, no tenemos intimidad, ¿puedo tomar la Santa Cena? Bueno, es que no entiendo qué quiere decir unidos, porque si unido significa casado, estás en pecado. Pero está Sí, con una mujer casada. Sí, con una mujer casada. Como Entonces quiere pecar. no puedes tomar Santa Cena, porque dice la Biblia que hay que revisarse, y en la revisión que te hacemos nosotros, que no lo estás haciendo tú mismo, estás casado aunque no tengas intimidad. Así que lo correcto sería que salgas y formalices, porque con esto no se puede estar jugando. Ha habido personas que se han quedado así y empiezan, entonces no se definen y después la carne es débil y no pueden deshacerse. Hay que tomar decisiones firmes. Hay muchos que lo han hecho. Nos han contado alrededor del mundo con estos testimonios, con esta predicación, y ellos están tranquilos y felices sabiendo que están en paz con Dios, que es lo más importante. Dice, la Biblia, Nueva Traducción Viviente, tiende a confundir, ya que en Mateo 19:9 dice así, y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Sí, y en el griego original es porneia. Agradecemos a la persona que escribe eso, porque así es. Es lo que yo le digo, que ellos mire cómo cambian la Biblia. ¿Usted cree que esa persona va a tener condenación? La Biblia dice que el que le agregue o le quite a la Biblia será condenado. Así dice Apocalipsis. Así que ahí se le está agregando. Y sí, hay Biblias que ya están cambiando el pecado de porneia, que en griego es así, por adulterio. Así que mire cómo tuerce la Biblia, y el que es ingenuo, el que quiere encontrar una salida, va y lo agarra como está ahí. Dios le va a pedir cuenta a esa persona por haber torcido la escritura de esos traductores. Mucho cuidado, que ese es otro ataque del diablo a la Sagrada Escritura. ¿Qué piensa de las versiones modernas de la Biblia? Bueno, precisamente lo que estamos hablando, algunas versiones pueden ayudar, pero las versiones las están acomodando a la manera de los hombres, como es el caso anterior que nos acaban de escribir. Así que mucho cuidado. Amén. No hay más preguntas. Gloria a Dios. La honra y la gloria es para el Señor. Así que si no hay más preguntas, vamos a orar para ser despedidos, agradeciéndoles al Señor sobre todo por la oportunidad que nos ha dado. Mañana estaremos en la iglesia a las 5 de la tarde transmitiendo en vivo. Así que a esta misma hora, prácticamente, ¿sí? Exactamente a esta hora, mañana estaremos transmitiendo. Es decir, en 6 minutos estaríamos a punto de transmitir. En medio de toda esta corrupción espiritual, usted trae esta palabra sin agregarle nada. Estoy contento, muy contento de haberlo encontrado. Andrés Busto. Qué bueno, hermano Andrés. ¿De dónde nos escribe? Sí, ¿de dónde nos escribe, hermano Andrés? Para nosotros también es un privilegio compartir contigo y saber que tú amas la palabra y amas al Señor. Seguiré creyendo lo mismo que usted, dice. Amén. Ok, vamos entonces. Nos escribe desde New Jersey. Aquí Ok, New Jersey, muy bien. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos a ti la gloria y la honra por todos los hermanos que se han conectado en este enlace en vivo y aquellos que lo verán después, dándote las gracias, la gloria y la honra porque nos has permitido hablar tu palabra tal como está escrita. Bendice, dale fuerza a todos aquellos que están luchando para salir de esos pecados en los cuales se enredaron, y muéstrales que tú les amas y que tienes una salida para ello, que tú no los quieres, Señor, condenar en el juicio final, sino que tú quieres que ellos disfruten eternamente de la salvación
que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Sí, sí. Quema toda obra del diablo Espíritu y Santo. sujetamos toda mentira, llevando Sí, cautivo Señor. todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En el nombre de Aleluya, Jesús sí, te damos la gloria y la honra, toda Padre. gloria, Mira cualquier necesidad que pueda haber de mis hermanos, pon tu mano poderosa y obra en ellos. Revélales, muéstrales, sánalos, libértalos. Haz obra, Padre, por medio de tu Espíritu, en el nombre de Jesús, Señor Jesús. de acuerdo a la necesidad que hay allí en el hogar. A ti sea la gloria, Padre, Hijo Nombre y sea Espíritu la gloria, Santo. Padre, Amén. por los siglos de los Amén. siglos. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Será hasta Aleluya. la próxima, si el Señor así lo permite. Les habló su hermano Joel Perdomo. Amén. Así que me dicen ahí que cuál versión le recomiende. Pues yo recomiendo la Reina Valera, 1960. Hay una revisión un poquito más moderna, pues está bien. Es la única que yo recomiendo, la Reina Valera, porque la nueva versión internacional tiene muchos cambios que no estoy de acuerdo y muchas más. Así que si alguna persona usa otras Biblias que sea como referencia, pero sea sabio, yo la Biblia que recomiendo es la Reina Valera. Estoy escribiendo aquí, 1960. antes de finalizar, el correo que utilizo para cualquier persona quiera pedir los libros. Pero escríbelo porque voy a tumbar ahora. Sí, lo estoy enviando aquí, por favor. Aparezco como Rodi Perdomo, esa soy yo, de quien estoy hablando. Así que ahí está mi correo, rodiguzman@gmail.com. ¿Hay una pregunta? Sí, dice, mi esposo es divorciado, no tenemos intimidad, pero él está muy enfermo. Sí, pero no te puedes quedar con esa pareja, porque el hecho es que estás unido. Y por eso la Biblia dice que si se separan, no pecan. Así que debes separarte de esa relación oficialmente, aunque pierdas dinero, pierdas lo que sea, pero no puedes estar con esa persona porque ese hombre no es tuyo. Y aunque esté enfermo y no tienen nada, es por esa condición. Pero si tu corazón ilegalmente estás ligado a él, eso te ata, es un pecado de adulterio. Tienes que separarte de esa persona y en tu corazón quedas libre. Así de sencillo. Dice, tengo una pregunta, pero tiene que ver con el ayuno. Si se hace un ayuno de 5 días y al tercer día del ayuno me congrego y ese día hay Santa Cena, ¿puedo participar de la Santa Cena estando en ayuno? Interesante pregunta. Sí, ¿verdad? Sí, no me la habían hecho, pero ahí es como Dios te guíe. Si le has prometido ayuno al Señor, pues haga lo que tu pastor te diga o lo que el Espíritu Santo te guíe a hacer. ¿Verdad? En mi caso yo no lo tomaría porque estoy en ayuno. Entonces, no se trata de que sea la sangre de Cristo, sino el hecho de que voy a despertar la comida, el hecho de comer. Envía saludos a nuestro hermano Jonathan Somoza. Que Dios lo bendiga. Qué bueno que esté escuchando este programa. Amén. Pues no hay más preguntas ni más saludos. Bien, mis amados, gracias. Que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima, si el Señor así lo permite. Amén.